Muy bien, buenos días a todos los presentes. Reciban el saludo cordial de la Sociedad Peruana de Geriatría y de su presidenta, la doctora Paola Casas, que por motivos de viaje no se encuentra en este momento. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer y para información general es el primer contacto que la sociedad ha tenido con estos criterios o recomendaciones Chuzzweiler, ¿no? Nos hemos reunido, hemos realizado varias sesiones y hemos sacado un consenso generalmente de las 12 recomendaciones que se presentan en el Chuzzweiler Canadá. Con el principio principalmente de que más no siempre es mejor, ¿no? Y que nuestras decisiones clínicas en geriatría sean prudentes. Siguiente. Perdón. Bueno, hemos querido dar una breve pincelada, ¿no?, de lo que es la situación actual del adulto mayor en el Perú para que podamos tener en cuenta nuestras decisiones. No vemos, ya para nadie es ajeno a esta transición demográfica que se presenta actualmente y que de una pirámide hemos pasado ahora a un tonel. Entonces, por tanto, no sabemos que nosotros, que el adulto mayor ya no viene con solamente una enfermedad, ¿no?, sino viene con 2 o más comorbilidades, lo que principalmente genera un problema de polifarmacia. ¿Qué hemos observado en los reportes estadísticos que tenemos? El 58.2% presenta alguna comorbilidad, como dijimos, ¿no?, enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, y solo el 37.8% de este grupo ha buscado atención médica en algún establecimiento de salud, sea público o privado, en un 29.9%, y el 7.9% en una farmacia o botica directamente. Es decir, tenemos problemas de accesibilidad, de oportunidad a los servicios de salud y que es lo que genera un problema importante, ¿no?, en el riesgo mayor de enfermedad en esta población adulta mayor. Conocido esto, entonces vamos a ver las 5 recomendaciones que por consenso en las reuniones de los miembros de la sociedad hemos visto por necesario elegir. La primera es acerca del uso de antimicrobianos. Ya lo hemos discutido en las anteriores exposiciones, no vamos a ahondar en eso, ¿no? Es acerca del tratamiento de la bacteriuria y sobre todo en adultos mayores. La segunda, en cuanto al uso de las benzodiazepinas, ¿no?, como primera opción para el tratamiento de insomnio, agitación o delirio. La tercera, el uso de antipsicóticos, también como primera opción para tratar los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, que muchas veces no está siendo bien diagnosticada, o para muchos es un primer también contacto con los niveles de atención en salud. La cuarta, evite el uso de medicamentos que causan hipoglicemia para lograr una hemoglobina glicosilada o glicada de menor de 7.5 en adultos mayores de 65 años, bueno, porque es el Chuzzweiler de Canadá, para nuestra realidad es de 60 años, ¿no?, para un control moderado que generalmente es mejor, ¿no? Esto principalmente a nivel hospitalario. La quinta recomendación se refiere a no recete un medicamento sin realizar una revisión de conciliación de medicamentos y considere las oportunidades de desprescripción en las interfaces de la atención. Esto es el principal reto que tenemos los médicos geriatras cuando en la atención de un paciente, en la atención integral holística de un paciente adulto mayor, vemos que ha recorrido múltiples especialidades con una polifarmacia, ¿no?, que muchas veces llegan a más de 5 medicamentos. Hasta en la práctica hemos llegado ya a valorar que un paciente que llega con 20 medicamentos, que acudía al cardiólogo, al endocrinólogo, al gastroenterólogo y todos le daban una medicación diferente, ¿no?, sin hacer una integración. Bueno, como dije en la primera, no vamos a ahondar, ya para todos es conocido, pero en adulto mayor mucho más todavía, ¿no?, que es frecuente el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas, sobre todo en pacientes institucionalizados, ancianos frágiles, con deterioro cognitivo o problemas de incontinencia o inmovilidad, ¿no? En los estudios o la literatura que hemos hecho revisión, se ha encontrado que la bacteriuria asintomática está presente en el 25% de la población general y hasta en 50% de pacientes institucionalizados. Y todo paciente que porta una sonda uretral definitivamente tiene una bacteriuria, ¿no? La recomendación es tratar estos casos con antibióticos, favorecerá la resistencia bacteriana y los efectos adversos. Por tanto, no es una práctica que se debería dar. Esto es una cita de las recomendaciones de las guías europeas. Yo creo que lo hemos traído aquí porque resume justamente que en principio para el tratamiento de una infección urinaria en los adultos mayores debemos distinguir los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento de las alteraciones verdaderamente patológicas. En un adulto mayor la presentación no es la usual,
No necesariamente como un adulto joven que te va a decir, no, sí, yo tengo disuria, poliacuria, no tengo ese dolor pélvico, no. Y más todavía si tiene deterioro cognitivo. Entonces debemos tener en cuenta estas recomendaciones que dice, por ejemplo, no evaluar ni tratar la bacteriuria sintomática en las siguientes afecciones. Mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes controlada, mujeres posmenopáusicas, pacientes ancianos institucionalizados, y esto se refiere no solo a nivel hospitalario, sino también a aquellos que residen en esas casas hogares o residencias geriátricas, ¿no? Donde tenemos que tener bastante cuidado en tratar las bacteriurias. Pacientes con tracto urinario inferior disfuncional o reconstruido, pacientes con trasplante renal, pacientes antes de una cirugía o ortoplastía, ¿no? Que es también una práctica común, pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario. O sea, los urocultivos control no es una práctica segura en los adultos mayores. Y sí, bueno, tiene una recomendación fuerte cuando van a ser sometidos a procedimientos urológicos con lesión de mucosa, ¿no? La segunda recomendación es respecto al uso de benzodiazepinas, ¿no? U otros hipnóticos sedantes en adultos mayores como primera opción para el tratamiento del insomnio, agitación o el delirio, ¿no? Es frecuente, nosotros encontramos esto, y que tiene una prevalencia no solamente en la comunidad, sino a nivel de instituciones, residencias geriátricas y a nivel también hospitalario, que va desde el 7 al 43%. ¿No? Y muchas veces esto se da sin considerar los cambios en la farmacocinética y farmacodinámica del adulto mayor. Para eso los geriatras, por lo general, nosotros usamos, ¿no?, las indicaciones que son dadas por la Sociedad Americana de Geriatría, que incluyen los criterios de Beers, en los que dice que justamente las benzodiazepinas las incluyen en su listado de medicamentos potencialmente inapropiados para adultos mayores y que es recomendable evitar su uso, principalmente por el riesgo de deterioro cognitivo, mayor deterioro cognitivo, delirio, caídas, ¿no?, como observamos fracturas y accidentes automovilísticos en aquellos pacientes que son totalmente independientes. ¿Qué recomendaciones nos dan acerca del uso de las benzodiazepinas? Sobre todo en aquellos usuarios crónicos, porque a veces llegan a nosotros cuando ya vienen no solo meses, sino a veces años tomando el medicamento, ¿no? Deberíamos nosotros identificar a los pacientes susceptibles de retirada, concientizar al paciente de los riesgos y beneficios que implica el uso de estos benzodiazepinas o hipnóticos en forma crónica, valorar el grado de dependencia que ya el paciente tiene como resultado del consumo de estos medicamentos y proponer un plan de retirada adecuado, que por lo general en este caso, porque ya tienen cierta dependencia, debería ser de forma gradual. ¿Qué se recomienda en estos casos? Principalmente la terapia no farmacológica de inicio, ¿no? Una terapia no farmacológica generalmente consiste en higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual, que a veces justamente nos llama a que nosotros podamos trabajar con un equipo multidisciplinario, que a veces el médico se ha acostumbrado también a trabajar solo, ¿no? Y eso no es una medicina tradicional que ya deberíamos poco a poco, ¿no?, dejar, ¿no? Y debemos trabajar, ¿no?, con las otras especialidades o con los otros equipos de salud que tenemos, ¿no? Psicólogos, ¿no?, de trabajo social, porque también hay muchas implicancias sociales en estos casos. Como tercera recomendación, tenemos el uso de antipsicóticos también como una primera opción, ¿no?, para tratar los síntomas conductuales y psicológicos en la demencia. Bueno, al respecto, acá principalmente se dieron opiniones de expertos, ¿no?, donde dice que el uso de antipsicóticos en adultos mayores debe reservarse exclusivamente para situaciones donde las estrategias no farmacológicas hayan fracasado, ¿no?, y existe un riesgo inminente de daño para el paciente o de las personas quienes lo rodean, o sea, los familiares o cuidadores. Para esto es imprescindible que primero deberíamos hacer un estudio, ¿no?, y investigar las causas de este comportamiento, ¿no?, si son de repente problemas causados por síntomas que no hemos nosotros estudiado, ¿no?, como un dolor no tratado, infecciones, estreñimiento, alteración del sueño o sobreestimulación ambiental. Es frecuente que a nivel hospitalario las intervenciones no farmacológicas no puedan ayudarnos a que pueda ser suficiente para mejorar la conducta del paciente, sin necesidad de exponerlos a un tratamiento antipsicótico, como por ejemplo garantizar un entorno tranquilo, asegurar una hidratación adecuada y evitar la inmovilización física, sobre todo los problemas de sujeción mecánica que se observan frecuentemente a nivel hospitalario. La prescripción de antipsicóticos como el loperidol, iloperidona o quetiapina para controlar la conducta tiene beneficio limitado en este grupo de pacientes y los riesgos a veces pueden ser más significativos, como el aumento de la mortalidad, eventos cerebrovasculares, sedación excesiva y obviamente sus consecuencias como son caídas.
¿Qué recomendaciones se dan acerca del uso de antipsicóticos en el adulto mayor? Principalmente que debemos, como dije anteriormente, evaluar siempre los factores desencadenantes y las causas médicas que estén relacionadas a este problema que estamos observando. El objetivo siempre debe ser, cuando nosotros indicamos un medicamento, mejorar la calidad de vida del paciente, mantener la independencia. Muchas veces damos un antipsicótico y estamos a veces condenando a que ese paciente ya pierda su dependencia, ¿no?, de que se quede en un problema de inmovilidad que a veces se puede prolongar indefinidamente. Si el uso de antipsicóticos es inevitable, siempre debemos empezar con la dosis mínima eficaz. Y que esta debe ser, como dije, por el menor tiempo posible. Generalmente semanas, a lo mucho meses. Y que luego que ya hemos controlado este proceso, procedamos a la retirada del medicamento, ¿no?, para evitar justamente que haya una dependencia o de repente eventos adversos mayores. Aquí, por ejemplo, decimos que tratar la conducta sin abordar una causa subyacente puede ser más dañino muchas veces que beneficioso. De la cuarta recomendación está evite, eso generalmente más es a nivel hospitalario, ¿no? Evite el uso de medicamentos que causan hipoglicemia para lograr una hemoglobina glicada menor de 7.5 en muchos adultos mayores de 65 años. ¿No? Que se hace que a veces usamos este examen como algo para dar un tratamiento intensivo, ¿no?, al paciente adulto mayor con diabetes no controlada. Se ha hecho la revisión que las diferentes guías, tanto americana como europea, recomienda que esto debe, alcanzar los objetivos de glicemia en un paciente adulto mayor debe ser más bien basado en metas glucémicas personalizadas, es decir, individualizada a cada condición que se encuentre este paciente. No existe evidencia de que el uso de medicamentos para lograr un control glucémico intensivo en adultos mayores con diabetes tipo 2 sea beneficioso. Es decir, que busquemos la tan ansiada hemoglobina glicada inferior a 7, ¿no? Se ha demostrado sistemáticamente que un control intensivo más bien produce mayores riesgos, sobre todo de hipoglicemia en adultos mayores y sus consecuencias, ¿no? Si nosotros esperamos que este resultado de un control intensivo se va a dar generalmente en un largo plazo de aproximadamente 8 años, es importante que nosotros podamos tener en cuenta al momento de decidir acerca de un resultado de hemoglobina glicada, que esto debe reflejar los objetivos del paciente, su estado de salud y también su esperanza de vida. Justo hemos traído acá este gráfico que nos ayuda a ver... justamente cómo deberían ser los objetivos glucémicos en un adulto mayor, según su condición actual de salud. Y nos dice que deberíamos tener en cuenta que en aquel adulto mayor sano, con una larga expectativa de vida, ¿no?, las metas deberían ser de 7,0 a 7.5%, mientras que en aquel adulto mayor que tiene una comorbilidad moderada y una expectativa de vida menor de 10 años, debería ser de 7.5 al 8%. Y en aquellos adultos mayores con múltiples comorbilidades y una expectativa de vida más limitada, deberíamos incluso tener la referente de 8,0 al 8,5%. ¿No? Esto es importante a considerar y es algo que nosotros justamente como sociedad hemos visto que es fácil de implementar, inclusive a nivel hospitalario. Bien, esa era la última diapositiva, pero nosotros en conclusión, ¿qué es lo que esperamos en la Sociedad Peruana de Geriatría? Al hacer la revisión de esto, que es algo que observamos cotidianamente, ¿no? Como habrá visto, las 5 recomendaciones es algo que observamos cotidianamente y que hemos visto como sociedad que su implementación va a ser básicamente en lo que es la difusión y el conocimiento que debemos dar a nivel de atención primaria, ¿no? No nos debemos quedar solamente a nivel hospitalario, sino que debemos llegar con este conocimiento de repente a aquellos niveles que aún no saben de repente que el tratamiento o el enfoque de tratamiento en un adulto mayor es muy diferente al de un adulto joven o de una persona que se encuentra en todas sus capacidades y sin comorbilidades, ¿no? Bien, muchas gracias. Ese ha sido el mensaje que queríamos dar.